Muy buenos días, chicos. ¿Qué tal? Bueno, vamos a dar inicio al tercer bimestre. Vamos a tocar un tema nuevo llamado el sistema inmunitario, ¿no? Entonces vamos a ir poco a poco conociendo en dos partes este sistema inmunitario. Eh, Hay que tratar de cambiar algunas ideas que se tienen con respecto a este sistema. Mucho se cree que solo el sistema inmune está conformado por glóbulos blancos y así no es. El sistema inmunitario participan muchos, más que glóbulos blancos, participan otros componentes, ¿no? Que justamente tienen la función de proteger al cuerpo de, de agentes o sustancias que de repente alteran el equilibrio interno que hay en el cuerpo, ¿no? Entonces, que altere justamente ese equilibrio. Entonces, participa un conjunto de moléculas, células que algunas, por ejemplo, vamos a hablar de barreras, todo eso lo vamos a ir desmenuzando para entender justamente cuál es el trabajo del sistema inmunitario, ¿no? Y ver que salir de esa idea de que solamente eran glóbulos blancos, ¿no? Y vamos a conocer otros componentes de este sistema. ¿Ok? Pero antes hablemos de la inmunología. ¿Qué es la inmunología? Es la ciencia que estudia los procesos moleculares y celulares propias del sistema inmune. O sea, todos los mecanismos, ¿sí?, que realizan las células que forman parte de este sistema, también las moléculas, todos los eventos que ocurren justamente los eventos que ocurren para el proceso el proceso de defensa que realiza este sistema inmunológico. Y eso que uno estudia, la inmunología. Entonces podemos decir que el sistema inmunológico es abordado por la inmunología. Todos los procesos, todos los eventos que ocurren en esta función defensiva que realiza este sistema, lo aborda la inmunología. Ese es el trabajo de la inmunología. Entonces, podríamos definir entonces así, que el sistema inmune se ubica en los órganos linfoides, ¿no? Entre lo que destacan, por ejemplo, el timo, la médula ósea roja de los huesos, el vaso, los ganglios linfáticos y los tejidos linfoides asociados a mucosas. O sea, ahí vamos a encontrar justamente el sistema inmunológico. Ahí se forman justamente todos estos componentes. Entonces, lo que hemos mencionado ahí, el timo, la médula ósea, el vaso, los ganglios, los tejidos linfoides, todos ellos forman un conjunto de órganos que forman parte del sistema inmunológico, ¿sí? En estos órganos es donde se agrupan las células inmunocompetentes, o sea, que se encargan justamente de proteger al cuerpo, la función de defensa del cuerpo, ¿sí? Entonces, estos órganos forman justamente estos componentes de este sistema inmune, ¿ok? Ahora, la acción defensiva del cuerpo, dice, se articula a través de la respuesta inmune, ¿sí? Que es la manera de responder ante agresiones tanto externas como internas, ¿no? Entonces, el cuerpo recibe estimulación externa e interna y que puede ser agresiva, dependiendo. Entonces, el cuerpo genera una acción, internamente una acción defensiva, y esta acción defensiva se llama respuesta inmune. Entonces, nosotros tenemos nuestro sistema de defensa, ¿no? ¿Cuáles son? Las barreras naturales, la respuesta inmune innata y una respuesta inmune adaptativa. Entonces, las barreras naturales, por ejemplo, nuestra piel y mucosa. La piel y mucosa cumplen una función de barrera, una función de protección, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, la piel cumple una función de protección, ¿sí? Las mucosas también. Por ejemplo, la mucosa del estómago protege contra el ácido que se segrega durante de la digestión en el estómago, el ácido clorhídrico. Entonces, hay una función de defensa tanto externa como interna. Entonces, pero es algo natural propia del cuerpo, ¿ok? Por eso se habla de barreras naturales. También hablamos de una respuesta inmune, o sea, hablamos de una acción inmune innata. Por ejemplo, la inflamación y la fagocitosis. Cuando algo se te inflama, significa que tu cuerpo está
actuando en contra de lo que te está generando un daño. Entonces, la inflamación se podría decir como un síntoma de que, o indicio de que tu sistema inmunológico está actuando, ¿no? La inflamación. ¿Y qué es la fagocitosis? La fagocitosis es una propiedad que tienen algunos glóbulos blancos de ingerir estas sustancias extrañas que pueden ser, sustancias extrañas como pueden ser bacterias, virus, las engloban, es como decir vulgarmente las tragan y luego internamente la degradan y así desintegran. Y este proceso se llama fagocitosis. Entonces es algo natural, ¿sí? Es algo innato que tiene el cuerpo, porque tenemos este tipo de glóbulos blancos, ¿ya? También hay una respuesta inmune adaptativa. ¿Qué significa? Que el cuerpo ya sabe cómo responder ante la invasión de una sustancia o de un patógeno ya conocido con anticipación. Entonces ahí hablamos de la inmunidad celular y de la inmunidad humoral que vamos a ver más en un siguiente video, ¿ya? El principal objetivo del sistema inmune es el reconocimiento del propio organismo, lo que le permite la identificación selectiva de lo extraño con el fin de neutralizarlo mediante una estrategia de defensa. Ese es el objetivo, pues, el reconocer e identificar eso extraño que ha entrado al cuerpo, ¿no? ¿Con qué objetivo? De neutralizarlo, ¿no? Y de esta manera se hace justamente esta acción de defensa. Ese es el objetivo. Entonces vamos a ver ciertas características, el reconocer y el identificar lo que está generando esta inestabilidad dentro del cuerpo. ¿Sí? Ontogenia del sistema inmune se refiere a cuáles son los órganos que se encargan de formar los componentes del sistema inmunológico. Por ejemplo, la hematopoiesis. ¿Qué significa la hematopoiesis? La hematopoiesis significa la formación de sangre. Y cuando hablamos de sangre, hablamos de glóbulos rojos, ¿sí o no? Perdón, hablamos de glóbulos blancos, que es lo que nos interesa ahorita porque estamos hablando del sistema inmunológico. Entonces, a ver, en la segunda semana, ¿sí? El órgano hematopoyético, ¿quién es? En la segunda semana de gestación. O sea, ¿dónde se forman glóbulos blancos? ¿Dónde? En el saco vitelino. De la sexta semana en adelante, ojo, estamos hablando de la gestación, ¿dónde se forman los glóbulos blancos? En el hígado. En el tercer y el quinto mes de gestación se forma en el vaso. Y después del nacimiento, hasta que dure la vida de la persona, ¿dónde se forma la sangre? Y obviamente hablamos de los glóbulos blancos también. ¿Dónde se forma? En la médula ósea roja de los huesos. ¿Okay? Estos órganos son órganos hematopoyéticos porque forman sangre. Y al hablar de sangre es que también se están formando glóbulos blancos, porque sabemos que los glóbulos blancos son componentes de la sangre. ¿Sí? Entonces, recordar esto. En la etapa prenatal, el saco vitelino cumple una función, es un órgano hematopoyético, también el hígado y el vaso. Profesor, ¿y ya cuando uno es adulto, el hígado ya no forma sangre? Sí, sí sigue formando, pero en menor cantidad. En el lugar donde se forma mayor cantidad de sangre de una persona adulta es en la médula ósea roja de los huesos. Ahí es donde se da la formación de glóbulos blancos, que es lo que nos interesa ahorita, ¿ya? Porque glóbulos rojos y plaquetas también se forman ahí. Pero ahorita lo que estamos tocando el tema es del sistema inmunológico. Y es por eso que nos interesa eso, ¿ya? Ese es con respecto a la ontogenia del sistema, el origen del sistema inmunológico, dónde se forma, ¿ya? Acá está, mire, origen de las células del sistema inmunológico, por ejemplo, acá está. En la médula ósea roja nosotros tenemos una célula llamada células madres. Estas células madres tienen la capacidad de formar células de otro tipo de tejido, ¿no? Entonces, ahí esta célula llamada pluripotencial también, ¿sí? Tiene la capacidad de formar glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿no? Entonces, estos glóbulos blancos son producidos justamente por estas células y es por eso que acá a nivel de la médula ósea roja se da la formación de los glóbulos blancos. Por eso dice que es un órgano hematopoyético, ¿ya? ¿Qué es un antígeno? ¿Okay? Entonces aparecen términos nuevos. ¿Qué es un antígeno?
Se entiende por antígeno, dice, se entiende se entiende por extraño todo aquello que no es reconocido, claro. Eh, claro, algo extraño es algo que entra al cuerpo y que no es reconocido por el cuerpo, por el propio sistema inmunológico. No lo reconoce, ¿ok? Ahora, comienza durante el desarrollo fetal y dura durante toda la vida. Todas las sustancias que tienen la capacidad de estimular al sistema inmune y generar una respuesta inmune se conocen como antígenos. A ver, el sistema inmunológico habíamos dicho que tiene dos características: el reconocer, ¿no? El reconocimiento y ser selectivo, ¿no? Reconoce todo lo que pertenece al cuerpo, así como también reconoce lo que es algo extraño. Entonces, ¿cómo detectan, cómo apenas ingresa un virus o una bacteria, cómo el cuerpo, el sistema inmunológico responde? ¿Qué sucede? Sucede que estas sustancias o estos agentes patógenos que causan enfermedades tienen en su estructura ciertas sustancias que no son propias del cuerpo y que son reconocidos por, por nuestros glóbulos blancos. Entonces, automáticamente es como si hubieran, cuando pasas, por ejemplo, en el aeropuerto, ¿no? Y ven que algo ha entrado y que está prohibido, ¿no? Entonces, así, algo así para que se entienda. Estas células del sistema inmunológico detectan que algo extraño ha ingresado por los componentes moleculares que tienen justamente estos agentes. Entonces, ha entrado algo que el cuerpo no lo reconoce, entonces empiezan a actuar, ¿ya? Entonces, por eso se dice que un antígeno es todo aquello que genera una respuesta inmune, desencadena una respuesta. Es aquello que tiene la capacidad de estimular al sistema inmunológico y generar una respuesta inmune. ¿Por qué se genera? ¿Por qué se activa tu sistema inmune? Porque es algo extraño y lo ha reconocido molecularmente por los componentes que tiene esto extraño que entra en el cuerpo. ¿Sí? Eso es lo que es un antígeno, ¿sí? Por ejemplo, miren, esto de acá esta es una caricatura, esto representa un glóbulo blanco, que es un linfocito T. Esto representa un agente patógeno que puede ser, por ejemplo, un virus, una bacteria, y este virus, una bacteria, tiene algo en su estructura que se llama antígeno. Entonces, cuando esto entra en el cuerpo, ellos reconocen esta molécula que es extraña en el cuerpo. Entonces se activa tu sistema inmunológico y se genera una respuesta inmune de neutralizar, con la finalidad de neutralizar este agente patógeno para que no genere daño en el cuerpo. ¿Ya? ¿Qué es un anticuerpo? Ahora miren, habíamos dicho los glóbulos blancos no eran los únicos que conformaban parte del sistema inmunológico. También tenemos los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas, chicos, no son células, son proteínas producidas por el sistema inmunológico para identificar, neutralizar las sustancias dañinas y extrañas al cuerpo, llamadas antígenos. ¿Ok? Entonces, cuando un virus, una bacteria, ha entrado al cuerpo, ¿tiene antígenos, sí o no? Se activa mi sistema inmunológico. Estas células, como por ejemplo el linfocitos T, produce ciertas proteínas llamadas anticuerpos. Y estos anticuerpos van hacia esos antígenos para neutralizar. ¿Ok? Dice, los anticuerpos los sintetiza un tipo de leucocito, o sea, un tipo de glóbulo blanco llamado los linfocitos B. Entonces, el anticuerpo son proteínas que también cumplen una función de defensa. No solamente son los glóbulos blancos, sino también unas proteínas también llamadas anticuerpos. Neutralizan estos antígenos que entran al cuerpo. ¿Ya? Como puede visualizarse acá en la imagen, ¿no? Miren, acá. Miren, estos representan bacterias y las bacterias presentan antígenos en su estructura. ¿Qué pasa? Esto de acá representaría un glóbulo blanco, el famoso linfocito B. El linfocito B produce unas proteínas, estos de acá son llamadas proteínas llamadas anticuerpos, y que van a neutralizar, a atacar justamente estos antígenos que obviamente están dentro del cuerpo de estas bacterias, dentro de la estructura de esta bacteria. Entonces van a neutralizar. Así es como actúa. Entonces, chicos, no solamente mi sistema inmunológico ya se compone no solamente de células, de glóbulos blancos, sino también de proteínas también llamadas anticuerpos que van a actuar justamente con
con estos, van a neutralizar estos antígenos que justamente van a activar mi sistema inmunológico. ¿Ya? No olvidar esa parte es muy importante, el mecanismo de acción. Ok, chicos, entonces ya hemos visto la primera parte, entonces se dan cuenta de que el sistema inmunológico es amplio, no solamente abarca glóbulos blancos, ya hemos visto anticuerpos, ya hemos definido lo que es un antígeno. En la siguiente clase vamos a ver los tipos de respuesta inmune que se generan dentro del cuerpo cuando algo extraño ha ingresado, ¿sí?, al organismo. Ok, chicos, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias por su atención.